La primaria Felipe Carrillo Puerto de la Comisaría Ticuleña de Yotolín apostó a la educación por medio de proyectos para fortalecer los conocimientos académicos adquiridos por los alumnos con el trabajo de campo y vivencial, como elaboración de huertos, maquetas de ruedos, entre otros trabajos. Han surgido diversos proyectos que se basan en problemáticas, situaciones reales de la comunidad, problemas sociales, ecológicos, que parten de los saberes que tiene la localidad los alumnos. En este caso hemos implementado diversos proyectos en este curso escolar. Desde el inicio, uno de ellos es huerta, alimentación, salud, las plantas, los beneficios de las plantas y los alimentos de nuestra localidad. También hemos apostado a indagar sobre las actividades económicas que están vigentes en la comunidad, como es la citricultura, la apicultura, la agricultura. La escuela tiene 349 alumnos, con los que también se trabaja en el rescate de la lengua maya y la identidad. En colectivo docente decidimos de manera conjunta impulsar y fortalecer la identidad, rescatando la lengua maya, rescatando la vestimenta, los guisos tradicionales. El 20% de los estudiantes es maya hablante y el 40% la comprende. La primaria Felipe Carrillo Puerto obtuvo el Premio Nacional Somos el Cambio en 2 ocasiones, con proyectos como Gracias por creer en mí, que promueve los valores, en 2019, y Rescatemos nuestras aulas en 2020. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.